lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:13. Yo les decía que en medio de la discusión del celoso con el amargado, de Nerón con Calígula, hay un país real. Y dentro de ese país real, resulta que hubo un informe del Banco Central del Ecuador que confirma que la economía de nuestro país está en etapa de recesión. Vamos a revisar rápidamente una nota que publicó hace 2 días el portal Primicias, nota de la colega Mónica Orozco. Actualmente la economía ecuatoriana se encuentra en una etapa de recesión según el último boletín analítico denominado Ciclo Económico del Banco Central. Según ese documento que incluye una nueva metodología, la desaceleración de la economía inició después del tercer trimestre del 2022, cuando la economía ecuatoriana alcanzó un pico en el ciclo. Y posterior a esto, la economía ecuatoriana inició un proceso de contracción en el cuarto trimestre del 2023, el cual se mantuvo en el primer trimestre del 2024, lo que llevó al Banco Central a señalar que la economía está en recesión. Y para el segundo trimestre de este año, el reporte del Central anticipa que la economía ecuatoriana se mantendrá en una etapa de recesión. Esto ya en su momento lo había advertido Verónica Artola, exgerente del Banco Central, que está conectada con nosotros vía telemática y quien queremos agradecerle por aceptar esta entrevista. Economista, le saludamos, mi compañera Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. ¿Cómo está usted? Buenos días, Fabricio, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todas las personas que nos están escuchando en este momento. A usted gracias por aceptar esta entrevista. Justamente en algún momento, yo recuerdo que la última vez que conversamos con usted, Belkis y yo la recibimos acá en la cabina, usted ya había justamente establecido algunas luces, algunas alertas sobre el comportamiento del sector real de la economía. ¿Está ocurriendo lo que se preveía? ¿Y qué significa la desaceleración de la economía? Economista Verónica Artola. Gracias, Fabricio. Efectivamente, yo he venido alertando de este tema de que la economía ecuatoriana no está en una fase adecuada, por lo menos desde finales del año pasado, ya cuando organismos internacionales realmente publicaban las cifras de cuál era la previsión del crecimiento de la economía. Creo que el Banco Central del Ecuador en algún momento fue demasiado optimista, pero ya estamos viendo ahora con esta nueva metodología y con esto del ciclo económico que creo que tenemos que entender también, porque son 2 indicadores importantes que en este momento tiene el Banco Central. Una es los datos de la economía ecuatoriana al primer trimestre del año 2024 y otra es realmente esto del ciclo económico. ¿Y qué significa esto del ciclo económico un poquito? Es que el Banco Central utiliza una serie de variables con datos mensuales, porque recordemos que el PIB se publica de manera trimestral. Entonces, con datos mensuales va diciendo, ok, ¿cómo realmente la economía ecuatoriana se está comportando? Y ahí vemos que justamente estamos en esta fase de recesión. ¿Y qué significa la fase de recesión? Son malas noticias, lamentablemente, porque significa que todas las variables que yo utilizo para calcular cómo está la economía ecuatoriana, significa que están en datos negativos. Y eso también se comprueba con los datos del primer trimestre. Eso es, las importaciones están cayendo, el consumo de los hogares está cayendo, la inversión está cayendo, lo que hace el gobierno, también el consumo del gobierno está cayendo. Y usted lo decía, Fabricio, al inicio en el comentario. El problema es que ya en la vida real, las familias estamos sintiendo que no nos alcanza ya ni siquiera el mes, sino solamente el día. La semana pasada tuvimos en la Universidad Católica un taller bastante interesante con organizaciones sociales y yo conversaba en mi mesa de trabajo con personas de la Amazonía, de la Sierra, de la Costa y decía, estamos con una crisis en el territorio tal que estamos viendo cómo cerramos el día. Ni siquiera la semana, viendo que hoy pude, vender algo, entonces voy a comprar una libra de arroz, 2 tomates y un atún para poder cenar, porque no tengo más. Entonces creo que esos son los problemas reales y que lamentablemente no se están solucionando por parte del gobierno tampoco. Economista, buenos días, nuevamente bienvenida. Si bien este proceso de desaceleración se registra desde el cuarto trimestre del 2023, como lo ha reportado el Banco Central, ¿qué ha sucedido con el incremento del impuesto al valor agregado IVA? ¿Esto también ha incidido ya en este 2024? ¿Se produjo, tal como vaticinaron varios sectores, una contracción en el consumo que a su vez incide en este proceso de desaceleración en lo que va del año? A ver, hay una puntualización nada más, Belkis, que creo que es importante, y ahí sí creo que tenemos que ser un poco responsables y analizar, ¿no es cierto?, qué está pasando con la economía ecuatoriana.
La economía no crece durante 10 años. Entonces, esto ya no es culpa ni echar la culpa a una o dos personas o tres personas. Creo que estructuralmente los últimos gobiernos no han podido encontrar una solución para poder tener un crecimiento sostenido. Entonces, durante 10 años la economía ecuatoriana no crece, durante 10 años la economía ecuatoriana no genera empleo y son justamente resultados que hemos encontrado en la universidad con una serie de informes que estamos generando particularmente en la Facultad de Economía. Entonces, sí, el Banco Central lo dice de una manera correcta, al menos eso, que ya viene el ciclo, ¿no siendo cayendo desde el tercer trimestre del 2023, pero nuevamente, eso no es solamente de estos últimos 2 trimestres, sino que está pasando factura ya desde allá, por lo menos una década. ¿Y qué ha pasado con el tema del IVA y qué ha pasado con el tema del subsidio a los combustibles? Ya lo alertábamos y conversábamos también en estos micrófonos que el tema del IVA era importante por un lado por el tema fiscal, pero porque esperábamos que estos recursos adicionales que pueda tener el Estado sean enfocados en proyectos productivos, en reactivación productiva, pero lamentablemente que hemos visto que los recursos adicionales del IVA primero no se han podido alcanzar en los niveles que se quería porque la economía se está contrayendo, porque no estamos los hogares y las familias consumiendo lo mismo y lo otro también es que no nos alcanza y no vemos que esté realmente dedicado para proyectos productivos y reactivación económica. Entonces, si a mí me dicen qué se tendría que hacer en este momento, 2 o 3 cosas para poder ir revirtiendo un poquito el ciclo económico, la primera es dedicar recursos justamente para recuperar este consumo de los hogares. Yo lo he dicho hasta la saciedad y no me cansaré de decirlo, el 65% de la economía depende de las familias. Entonces, para revertir el ciclo económico que estamos entrando en esta fase de recesión, que no sea más profunda, porque la mala noticia también de estos resultados del Banco Central es que no estamos llegando al punto mínimo, no estamos en el valle, sino que estamos todavía cayendo en esta recesión. Entonces, para poder virar, para poder tratar de recuperar la economía, las familias necesitamos tener más dinero en nuestros hogares, en nuestros bolsillos, para tal vez no poder consumir lo que consumíamos hace un año, pero sí para poder reactivar algo que no está pasando lamentablemente. Revisemos algunos factores a propósito de esta desaceleración de la economía. Caída del consumo y de las ventas, y aquí hay en el reporte del portal Primicias, dice que las ventas internas de Ecuador vienen creciendo pero a un ritmo cada vez más lento. Hasta mayo de este año las ventas internas sumaron 76.130 millones de dólares, un crecimiento anual de solo el 1,1%. Un aumento menor frente al 5% de crecimiento anual que registraron las ventas en iguales meses del 2023. ¿Cómo leemos esto, economista? A ver, como yo les decía hace un momento, Fabricio, el Banco Central ya publica este tema del primer trimestre del año 2024 y la mala noticia es que todas las variables, todas, absolutamente todas están decreciendo, incluidas el tema de las importaciones. Entonces, claro, decimos que algo está mejorando la economía, supuestamente por el tema de las ventas, decía el presidente Noboa, pero no es verdad, porque estamos viendo que las importaciones están bajando. Eso significa que las empresas, que las industrias no están comprando la materia prima, los insumos que necesitan para su proceso productivo y por lo tanto, ¿por qué? ¿O cuál es el reflejo de que eso esté pasando? Porque no están vendiendo lo mismo. Entonces, si yo soy una fábrica que estoy, no sé, produciendo mesas, entonces ya no voy a poder o ya no voy a consumir los mismos insumos importados para seguir produciendo el mismo nivel de mesas porque sé que no se están vendiendo en el Ecuador. Entonces eso de que las ventas estén bajando es justamente por esos elementos de que las familias no están consumiendo lo que ya decía Belkis o lo que usted decía en su comentario. Si el IVA me está creciendo, si yo no tengo empleo, si nuevamente solamente 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo formal, pero la economía informal en el Ecuador es más del 55%, entonces yo no puedo consumir lo mismo, las ventas van cayendo, las importaciones también están cayendo, me estoy consumiendo. Una variable grave que no se analiza es las existencias, es decir, los inventarios que tiene la economía. Eso está disminuyendo porque quiere decir
que las empresas, que los negocios, que las fábricas dicen, yo lo que tengo ahorita en bodega prefiero irme consumiendo ahora porque no tengo el capital suficiente para comprar nueva mercadería. Entonces, todo esto son variables, como insisto, que nos dan una señal de que la economía no está yendo por buen camino. Insisto, Fabricio, insisto, Belkis, no es de ahora, son 10 años y por eso las soluciones incluso son mucho más complejas y deben ser mucho más integrales y conversar entre los diferentes actores, la academia, los gremios, los grupos sociales, los estudiantes, los jóvenes, las mujeres, para ver qué prioridades damos en este momento en la economía para algo empezar a revertir en el año 2025. Hay otra arista economista que recoge primicias y que tiene relación con un mercado laboral estancado. Dice que el consumo de los hogares no aumenta es resultado de un mercado laboral estancado. Así, los principales indicadores de empleo en Ecuador cerraron junio de 2024 sin variaciones significativas, según estadísticas mensuales del INEC. De acuerdo con estos datos, solo 35 de cada 100 ecuatorianos tiene un empleo adecuado donde un trabajador gana al menos el salario básico y labora 8 horas a la semana. ¿Cuál es la reflexión? Justo lo que acabo de decir, Belkis, hace un momento. Si estamos sintiendo que en la economía ecuatoriana no se genera empleo en los últimos 10 años, que solamente 3 de cada 10 ecuatorianos tenemos un empleo formal, imagínense lo que están viviendo esos 7 de cada 10 ecuatorianos que tienen que vender en las esquinas de las ciudades, ver cómo se ganan el día a día. Insisto, ya ni siquiera el mes, ya ni siquiera la semana, las familias están preocupadas cómo van a cerrar el día, cómo van a llevar los alimentos justamente a sus familias al cerrar el día, porque no se está generando empleo. El portal Primicias también lo decía, en junio se ve en los datos del IES que no se ha generado empleo nuevo en ese mes, pero nuevamente, insisto, yo creo que quedarnos en los análisis coyunturales es un problema y más en esta economía, porque estamos viendo que son problemas estructurales que no se están solucionando, que no se están arreglando, y la mala noticia además es que yo personalmente no veo una política pública que realmente piense cómo solucionar estos problemas estructurales. Hace pocos días también el Banco Mundial, por ejemplo, decía, voy a actualizar las previsiones de crecimiento de la economía. En enero de este año decía la economía ecuatoriana va a crecer en 0,7%. Ahora dice solamente en 0,3%. Y yo insisto, yo decía en estos micrófonos, para mí, incluso este año 2024 podríamos tener un crecimiento negativo. Si a eso le sumamos, Belkis, que esta parte y este problema de empleo también puede contaminar tarde o temprano al sector financiero. ¿Por qué? Porque si yo tengo una deuda y ya perdí mi empleo, no puedo pagar esa deuda, está generando también que la morosidad en los últimos meses se incremente, se ha duplicado en comparación con el año pasado. Entonces, insisto que no es una sola medida, no es solamente el IVA o los subsidios que le van a dar más ingresos y va a reactivar la economía por parte del gobierno, ni va a ser 1 o 2 medidas para reactivar la economía. Esto es un conjunto de medidas estructurales de cortísimo plazo y mediano plazo, porque a largo plazo en este país ni siquiera se puede pensar por todas las pugnas, las broncas, las peleas políticas, pero al menos pensemos en el corto plazo, de aquí a diciembre, qué va a hacer y qué puede hacer el gobierno nacional y sobre todo el Ministerio de Economía para reactivar la economía ecuatoriana. En esta arista que le preguntaba a Belkis sobre el empleo estancado, mi colega Néstor Aguilera, que está en sintonía, pregunta, ¿qué hacer con la no generación de empleo? No hay trabajo para nadie y eso es lo grave. Dice Néstor, siento que casi nadie le apuesta a invertir aquí en el país, muy diferente a lo que pasa con nuestros vecinos, con Colombia y con Perú. Y a propósito de eso, dice Néstor, hay una precarización laboral en las empresas con el pretexto de que al menos tienes un trabajo. ¿Cómo le ve usted esta reflexión y estas consultas que hace Néstor? Correcto, y yo nuevamente, yo insisto que la única forma de pensar en cómo se puede arreglar la economía ecuatoriana es a través de dar empleo y dar, como yo decía hace un momento, más dinero de alguna forma en los bolsillos de la familia. Y coincido con lo que dice Néstor en ese sentido, es preferible tener un mal trabajo que no tener trabajo. Pero estamos cayendo en ese tema de la precarización. Yo soy estudiante, yo soy profesora en la Universidad Católica y mis estudiantes, por ejemplo, he escuchado que dicen que trabajan de lunes a domingo y no les pagan ni el básico. Y dicen, sí, pero es que necesitamos trabajar. Entonces yo creo que son temas bien complejos que está pasando nuevamente en la economía y cómo generar empleo, yo diría a través de 2 formas súper específicas. La primera
como bien lo mencionamos, y como no hay empleo, la gente se está yendo. Y ya lo hablábamos en algún momento, tenemos 5.000 millones de remesas. ¿Por qué no algo de esas remesas poder colocar en productos financieros que genere empleo, que reactive la economía, etcétera? Y la otra es, en este cortísimo plazo, el gobierno tiene una muy mala ejecución hasta mayo, no supera el 15%. ¿Por qué no mejorar la ejecución del gobierno y con eso tratar de agilitar un poquito la economía? Porque no tenemos plata, tampoco podemos decir que podemos invertir 8.000, 9.000 millones como teníamos en algún momento en el Ecuador, pero los pocos recursos que tenemos, ejecutémoslo, invirtamos, hagamos cosas que la gente realmente sienta que hay más liquidez en las familias, que se puede generar algo de empleo y con eso empezar poquito a poquito la economía a reactivarse. Insisto, las familias en el Ecuador somos las que movemos la economía. No es la inversión extranjera directa. Y solamente como dato, 78 millones de dólares llegó el primer trimestre. O sea, nada, no podemos esperar. Y más en esta coyuntura de inseguridad jurídica y de inseguridad física, sobre todo, la gente no quiere invertir en el Ecuador. Entonces apostemos por los que estamos aquí, apostemos por los que queremos realmente cambiar el Ecuador, que seguramente somos muchos, y alejados de todas estas pugnas que yo digo y estar pensando que el uno, que el otro, que se pelean y tal. Yo creo que si nos ponemos realmente a pensar entre todas estas políticas, podríamos sacar algo y enfocarnos sobre todo en el tema de empleo y en las familias. Ahora, ampliemos también el análisis en torno al siguiente indicador. Ecuatorianos piden menos crédito, la colocación de crédito que se viene desacelerando desde mayo de 2022. Es decir, la entrega de crédito crece, pero a un ritmo cada vez más lento. Es que es eso, Belkis, esto es una consecuencia de lo que estamos conversando hasta este momento. Hay dos además factores. La liquidez en la economía ecuatoriana, la que tienen las instituciones financieras, cada vez es menor también por toda la situación que estamos viviendo a nivel internacional. No hay tanta liquidez a nivel internacional. Las tasas de interés también han subido en los Estados Unidos y en países un poco más seguros. Entonces los capitales ecuatorianos salen a esos países. Y claro, y la poca liquidez que tenemos aquí en el Ecuador, primero se está colocando menos y se está colocando mal. ¿Y por qué digo que se está colocando mal? Porque yo, Verónica Artole, perdón que ponga este ejemplo con primera persona, que soy buena cliente, que pago mis deudas, etcétera, a mí me llaman todo el tiempo los de las instituciones financieras a quererme dar créditos. Y puede ser un momento que yo me quede sin trabajo, pero ya tengo 5 o 6 créditos en diferentes instituciones financieras y dejo de pagar a esas 6 instituciones. Ya la misma superintendenta de Economía Popular y Solidaria alertó hace algunas semanas que los ecuatorianos ya estamos viviendo un tema de sobreendeudamiento. Hay estudios que dicen que los ecuatorianos podemos estar endeudados hasta en 10 diferentes instituciones financieras, pero los mismos. Pero los que necesitan, los que realmente tal vez podrían pagar y los que de alguna manera no tienen AAA de score crediticio, pero que tienen un buen, digamos, una buena perspectiva, ¿por qué no darles? Entonces el crédito no se está colocando porque no tenemos liquidez, pero además también tenemos menores número de clientes a los que estamos colocando y eso nuevamente es un círculo vicioso que lo que está generando es que lamentablemente lo que pasa en el sector real, es decir, que no crecemos, que no hay empleo, que la gente está saliendo y todo lo que hemos conversado, también se vaya permeando al sector financiero, que es otro elemento que nuevamente hay que seguir, monitorear y ver qué va pasando por ahí. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la evidente crisis que está enfrentando el sector petrolero? El hecho de que, por otro lado, el gobierno, me parece a mí, no ha sido claro en torno a su postura sobre la situación del sector minero. Y menciono estos dos porque, siendo parte de las industrias extractivas, ambos sectores, petrolero y minero, bien pueden contribuir a la parte de activación de la economía, Verónica. Nuevamente, Fabricio, nosotros de la Universidad Católica analizábamos qué está pasando con los ingresos del Estado. Y durante los 10 últimos años bajan los ingresos petroleros y bajan los ingresos tributarios. ¿Y qué pasa con los ingresos petroleros particularmente? Algo nos ha beneficiado el tema de los altos precios en los últimos años, pero la mala noticia es que no hemos sabido o no hemos podido o no hemos querido invertir para mejorar los temas de producción. Entonces tenemos ya en el Ecuador campos viejos, yo no soy experta en el tema petrolero, pero de lo que he conversado con expertos, tenemos ya campos viejos que necesitas niveles de inversión más altos para poder mejorar los niveles de producción. Yo no creo que una solución es volver a revisar el tema del ITT,
porque eso ya creo que fue resuelto por la consulta popular, pero creo que el gobierno sí podría, y Petroecuador podría invertir más en ese tema. Pero ¿qué ha pasado también en los últimos años? Hay una figura en el Código de Finanzas Públicas que es esto de las facilidades de liquidez que permite al Ministerio de Economía coger, por así decirlo, recursos de aquellas empresas que están superavitarias. Se ha cogido de Petro para pagar temas corrientes, por lo que estamos en constante déficit. Pero ¿por qué no dedicar algo de esos recursos para que Petro lo pueda hacer? Como usted dice, no tenemos una visión clara, no ha habido una política clara de qué vamos a hacer en esos dos sectores que podrían ser interesantes para reactivar la economía y para tener recursos, pero no es fácil. Y yo creo que, nuevamente, como 10 años tenemos esos problemas, poder nuevamente tener una producción importante de petróleo nos va a tomar tiempo, pero ahí sí creo que con alianzas público-privadas, con atracción de inversiones privadas, podría ser una opción para que el Ecuador pueda tener nuevamente ingresos petroleros importantes. La economista Verónica Artola nos ha hecho un amplio análisis sobre estos diferentes indicadores y aristas que nos harían coincidir en este criterio de que estamos en recesión. Y yo no sé si tú coincides o no conmigo, Fabricio, al igual que pasa con los abogados, los juristas, que hay diferentes criterios sobre un mismo tema. Lo mismo pasa con los economistas. Con los economistas también. Los más ortodoxos versus los más heterodoxos, ¿no? Diario El Universo, si no me equivoco, recoge una nota en donde se consulta a Alberto Acosta Burneo también sobre ese tema. Él dice que actualmente Ecuador no está en recesión, puesto que el Producto Interno Bruto del primer trimestre del 2024 creció en 3,5% frente al trimestre anterior, es decir, el último de 2023. Además, la economía ecuatoriana entre enero y marzo de este año creció 1,2% frente al primer trimestre del año pasado, según datos del Banco Central. Sin embargo, dice la nota, señaló que Ecuador sí estuvo en recesión. La economía ecuatoriana se contrajo por 2 trimestres consecutivos, el tercero y cuarto del 2023, y estuvo en recesión, pero actualmente está en una etapa de recesión, es decir, en la etapa más baja del ciclo y empezando a recuperarse. ¿Cómo lo mira usted, economista? Lo leí, le vi, escuché también la entrevista que hizo en Ecuavisa el día de ayer, y yo creo que hay un error ahí en la, no sé, conceptual o cómo se está queriendo analizar estas cifras. Una es los datos de las cuentas trimestrales que publica el Banco Central, que hemos estado hablando, que ya tenemos hasta resultados del primer trimestre, y otra es el análisis del ciclo económico. Ojo, son dos variables que tienen diferentes metodologías y diferentes conceptos detrás. Cuando yo calculo el PIB con las cuentas trimestrales, son ya datos reales, por así decirlo. Cuánto realmente el gobierno invirtió, cuánto realmente las familias consumieron, cuánto importamos, cuánto exportamos, etcétera. En el ciclo, y hay una nota incluso técnica que publica el Banco Central, para hacer el ciclo, lo que yo hago como Banco Central y en todos los países es, cojo indicadores, y en este caso se habían analizado 256 indicadores que tengo información mensual y que lo que yo trato de hacer es irme adelantando. Por eso dice el indicador de ciclo adelantado de la economía y el indicador del ciclo coincidente de la economía. Entonces son dos cosas. Entonces, lo que está diciendo ahora el Banco Central es que con estos indicadores de ciclo adelantado y ciclo coincidente, que utilizo estas variables mensuales, ¿cómo estoy viendo que está comportándose la economía? Y la economía ahí está comportándose en una etapa de recesión. Lo que a mí a ratos me genera un poco de ruido es, ¿por qué no podemos aceptar algo que es evidente, Belkis y Fabricio? ¿Por qué no podemos aceptar que la economía está en recesión? No lo estamos diciendo solamente ahora el Banco Central, ya lo ha estado alertando los organismos internacionales y sobre todo nosotros, las familias, lo estamos sintiendo. Seguramente todos nosotros o conocemos a alguien que no consigue trabajo. Yo tengo amigos, familia, que van más de un año que no consiguen trabajo. Entonces, ¿cómo me pueden decir que la economía no está en recesión, Belkis? Juro que a mí a ratos me indigna porque digo, por favor, las familias estamos sintiendo que las cosas no están bien y ya los datos nos están probando. Entonces, una cosa es, efectivamente, 2 trimestres con datos negativos del PIB, que eso es lo que estaba probando con las cuentas trimestrales, pero otro es el análisis del ciclo económico, que es un análisis súper rico, que yo realmente creo que hay que explotarlo, porque me permite adelantarme y tomar medidas. Por eso, ya el Banco Central está alertando, no estamos todavía llegando al valle del ciclo. Entonces, ¿qué hacemos
hacemos para llegar lo antes posible a ese valle y empezar nuevamente a crecer? Entonces son dos conceptos totalmente distintos que querer confundir a la ciudadanía no está bien, porque sí estamos en una etapa de recesión y una etapa en la que las familias estamos sintiendo que la economía ecuatoriana no mejora. Ya Fabricio, usted lo decía el día de ayer, y hay otras también encuestas que dicen las familias, 7 de cada 10 ecuatorianos decimos que las cosas están mal, que las cosas no se dan bien, que estamos con un pesimismo de la economía ecuatoriana, y bueno, y ahora lo importante, eso sí, es que se comprueba con los datos que están publicando del ciclo económico del Banco Central. Solo una precisión nada más, esto recogido respecto al criterio de Alberto Acosta fue tomado de Diario El Comercio, no por Diario El Universo, nada más. Okay. Esa precisión. Bien, dos cosas finales, economista Artola. La primera a propósito de un mensaje que recibo de un oyente, que me pide que le pregunte si fue un golpe para la liquidez que durante la pandemia el gobierno de la época haya priorizado el pago de bonos y no dar más plazo para el pago de las deudas en las familias. Pregunta un oyente, economista Artola. Yo creo que ese es un tema de debate bien complejo, Fabricio. Yo no quiero entrar a decir si estuvo bien o estuvo mal, porque creo que ese ha sido uno de los temas que más ruido ha causado en los últimos años. Lo que sí puedo decir es que con datos en ese momento, y yo estaba también en esa época al frente del Banco Central, es no teníamos liquidez, estábamos con una reserva internacional súper caída, teníamos incluso riesgo de que la dolarización entre realmente en terapia intensiva y los organismos multilaterales no nos podían prestar recursos si es que no hacíamos un refinanciamiento. Ojo, se hizo el refinanciamiento, se volvieron a firmar los acuerdos con el Fondo Monetario, se recibió esos recursos y esos recursos ayudaron también para programas, para los más vulnerables, se entregaron esos elementos y de alguna manera pudimos sortear. La economía ecuatoriana estábamos estimando que decrezca en más del 10%. Decreció, sí, decreció alrededor del 7%, pero fue un poquito menos la caída de lo que esperábamos. Nuevamente, yo entiendo y las críticas que se hacen sobre ese tema, pero creo que ya viendo después, retrospectivamente, creo que se necesitaba, y en ese momento lo pensábamos, sí que se necesitaba, y ojo, no es una discusión que se priorizó deuda frente a las personas, siempre el interés fue las personas, pero nuevamente, Fabricio, eso es a lo que yo empezaba esta conversación. Queremos tachar que 1 o 2 o 3 personas fueron la culpable, y lo que yo hice en mi gobierno estuvo perfecto, y lo que hicieron los anteriores o los después estuvo mal. Nuevamente, porfa, revisemos los datos. Son 10 años. Eso quiere decir, desde el 2014 la economía no está creciendo, desde el 2014 la deuda externa está subiendo, desde el 2014 no se genera empleo en este país. Entonces necesitamos pensar estructuralmente, sin echar la culpa al uno o al otro, porque eso es bien duro, bien desgastante y bien triste. Yo creo que necesitamos dejar esos elementos, pensar en políticas de Estado, pensar en el Ecuador, pensar en esas familias, en esas madres, en esas padres que no pueden dormir porque no saben cómo van a llegar al final del día. Yo creo que esas cosas son las que tenemos que dar el giro, la página en el Ecuador, pero que realmente es durísimo. Yo he pasado muchos años en el sector público y ahora desde la academia, con reuniones con organizaciones sociales, y es bien complejo poder pensar en una visión país, pero creo que nos hace falta. Economista, el ultimísimo, brevísimo, en 30 segundos, me escribe María Fernanda Perrone de Guayaquil y pregunta, ¿no será que la gente no está facturando para evitar pagar el IVA? No creo, yo creo que el tema real es que la gente no está consumiendo porque no tenemos plata. La familia no tiene plata, no tenemos empleo, y más allá de un tema de facturación es que la economía se siente la recesión de la economía se siente en las familias. Correcto. Verónica Artola, gracias por el tiempo, muy gentil. Gracias a ustedes, gracias. Excelente mañana. Gracias a la ex gerenta del Banco Central y subdecana de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, PUCE, Verónica Artola Jarrín, su visión sobre la recesión de la economía, la desaceleración del manejo económico de la República. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.